internacionales, choques e intereses contrapuestos en el espacio birregional y, en la medida de lo posible, pues referido a estos dos conflictos internacionales que hoy asolan el contexto internacional, que son el de Ucrania y el de Gaza. Y para ello tenemos a 4 ponentes. Cada uno de ellos va a tener en torno a unos 10 minutos de intervención, porque vamos un poquito atrasados. Yo les voy a pedir que, en la medida de lo posible, no superen los 10 minutos, a no ser que esté plenamente justificado. Y bueno, me van a permitir primero que haga una pequeña exposición o una pequeña idea sobre el currículum de cada uno de ellos. El primero a mi derecha, el primero es el profesor Francisco da Ángel, director del Instituto Cervantes de Tetuán, en Marruecos. Bien, si me permiten, él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Sociología en la misma universidad, máster en Estudios Internacionales, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En la actualidad, como les he dicho, director del Instituto Cervantes, pero también ha sido director del Instituto Cervantes en otros lugares, en otros países y en otras ciudades, como en Manchester, también en Leeds, en Gibraltar y en Dublín. Fue jefe de estudios de la Escuela Diplomática de Madrid entre el año 2004 y el 2010. Y bueno, pues trabajó como creador y director del Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales. El siguiente es el profesor Ignacio Perotti Pinsiroli. Es profesor del Instituto de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Universidad Europea de Madrid. Es investigador afiliado en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. La siguiente es la profesora María Dolores Álgora Weber. Es investigadora del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Es una experta en temas relacionados con el Mediterráneo, con el Magreb y Oriente Medio, Sahel y África. Ha participado además, y me ha llamado esto mucho la atención, como observadora internacional de la Unión Europea en los territorios de la Autoridad Palestina, en Egipto y también en Túnez, y de la OSCE en la República de Bosnia y Herzegovina. Me imagino que esto fue a finales después de la firma de los acuerdos de Dayton, ¿verdad?, en el año 95, porque yo también fui observadora electoral, entonces me imagino que a lo mejor coincidimos. Y también lo que quiero destacar por encima de todo es que ella es miembro, igual que yo, de la Asociación Spanish Women in International Security. Y el último, pero no por ello menos importante, es el profesor José Alberto Aceredo López. Es profesor asociado de la Facultad de Derecho en la Universidad en Oporto, de la Universidad Católica Portuguesa. Además, es coordinador del proyecto del Manual de Conflictos Armados, un gran experto en cuestiones sobre conflictos armados, y también de destacar que ha sido ministro de Defensa de la República de Portugal entre el año 2015 y 2018. Bien, pues cada uno de ustedes nos va a dar su particular visión sobre estos conflictos y qué visión tenemos desde Europa, qué visión se tiene desde Latinoamérica, Caribe. Primero tiene la palabra Francisco Oda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. La verdad es que es un privilegio y un honor estar aquí con todos vosotros, formar parte de este panel, y quiero, por supuesto, agradecer a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, a todos los organizadores, por supuesto, a la comunidad franciscana, que conozco bien en mi labor ahora en Marruecos, teniendo ellos allí una presencia de más de 800 años en Marruecos, y que le tengo un profundo respeto. Gracias también por la invitación. Como no, al profesor Castor Díaz Barrado, a Juan Carlos Moreno, a Sigfrido, a ti misma, Sagrario, por la invitación, y en fin, a todos ustedes y a los que han hablado y me han precedido la palabra. Como el tiempo corre ya que vuela, pues bueno, dirán qué hace el director del Instituto Cervantes de Tetuán aquí, hablando de Gibraltar y de las Malvinas, como dos de los ejemplos territoriales de dos contenciosos que tiene la comunidad iberoamericana. Bueno, pues hay que decir antes de nada que yo también soy gibraltareño, pero gibraltareño español.
Hay que dejar bien claro que los británicos no solo se quedaron con el territorio, sino también con el gentilicio, porque todos los que estamos al otro lado de la frontera, los que estamos fuera del Peñón, pues también somos gibraltareños, más conocidos ahora como campo gibraltareños, pero somos parte también de la historia de lo que allí sucedió en 1704 con la llegada de los británicos. Bueno, el diálogo yo creo que es el único camino en el que los contenciosos, tanto de Gibraltar como el de Malvinas, transitan en los ámbitos de la historia, el derecho y la sociología de dos naciones iberoamericanas que continúan gestionando estos dos ejemplos mundiales del colonialismo en pleno siglo XXI. Contenciosos del siglo XVIII que necesitan, desde luego, soluciones del siglo XXI. Con peso, desde luego, desigual en cada uno de los casos que vamos a ver. Reino Unido sigue considerando... estaba viendo si funcionaba. Siguen considerando estos territorios como elementos esenciales de su militarismo, verdaderas joyas de la dominación colonial de un pasado que llega hasta nuestros días. Con peso desigual en ambos casos, Reino Unido sigue considerando estos territorios, como digo, de base importante, pero lo que sí hay que decir es que son dos contenciosos que, si bien tienen una evolución histórica y jurídica diferentes, muestran muchas similitudes, sobre todo teniendo en cuenta que la metrópoli sigue siendo la misma y que ejerce sobre ambos territorios estrategias de mantenimiento del statu quo muy similares. Ambos territorios están incluidos en la lista del Comité de los 24 de las Naciones Unidas como territorios a descolonizar, y son sendas las resoluciones que señalan cómo acabar con la situación colonial. Mientras tanto, el Reino Unido implementa estrategias que pasan por, en algunos casos, desoír a la ONU, a las sucesivas resoluciones, otorgar a ambos territorios cartas constitucionales, inducir a la autodeterminación como vía para soslayar el mandato de las Naciones Unidas, fomentar, sin duda alguna, también el colonialismo o el nacionalismo identitario local, y esto se va produciendo a través de los sistemas educativos, los medios de comunicación, los discursos políticos y, en definitiva, van construyendo identidades nacionales excluyentes con el objetivo de alcanzar el nacimiento de microestados o de micronaciones. Desde luego son territorios esenciales ambos para el Ministerio de Defensa británico, para el MOD, y aquí os pongo un ejemplo de la campaña que pone el acento en el fomento de las aspiraciones de autodeterminación, en este caso de las Malvinas. Este es el lenguaje que se suele utilizar en estos territorios. Bueno, podíamos hacer un repaso histórico, pero lo hacemos muy rápidamente, de cómo estos dos territorios han tenido, sobre todo, la importancia de ser considerados militarmente por encima de cualquier otra consideración. Se ha hecho una planificación militar de la composición sociológica de la población y siempre se ha subordinado a los intereses militares esa población que vive en estos territorios. Y a sabiendas de actuar contra las resoluciones de las Naciones Unidas, los británicos otorgaron una Carta Constitucional a las Islas Malvinas en 1985 y más recientemente la sustituyeron por otra Constitución promulgada el 5 de noviembre del año 2008 por la reina Isabel II, que entró en vigor en 2009. La nueva Constitución se lleva a cabo bajo el mensaje de proporcionar una democracia local mejorada, autogobierno interno que consagra el derecho de autodeterminación. Además, para convencer a la opinión internacional sobre los deseos de los isleños, en este caso de los que residen en Malvinas, se llevó a cabo en 2013 también un referéndum en el que el 99,8% de los isleños votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar. El 13 de marzo de ese año, 2013, el ministro de Exteriores británico, William Hague,
decía al respecto que los isleños de las Malvinas votaron abrumadoramente a favor de mantener sus actuales acuerdos constitucionales con el Reino Unido. El resultado es una clara expresión democrática, decía él, de los deseos de los isleños y que se llevó a cabo de forma libre, justa y transparente. La Constitución, que avanza y apuesta por el derecho de autodeterminación en las Islas Malvinas, se completa con la celebración en el año 2022 del 40 aniversario de la liberación tras la guerra de la invasión argentina o de la guerra argentina en 1982. Estas son las palabras que ellos utilizan de celebración del 40 aniversario de la liberación. Bueno, el asunto de Gibraltar en pleno proceso de descolonización es diferente, pero también los ingleses, como vemos, llevaron a cabo en septiembre de 1967 un referéndum en el que, desobedeciendo también el mandato de Naciones Unidas, sacó a las urnas a la calle para preguntarle a los habitantes de Gibraltar sobre pues, lo que estaba pasando en Naciones Unidas sobre la descolonización. Y poco después, en 1969, pues, otorgó una carta constitucional con el consiguiente enfado de España y el cierre de la verja en ese mismo año. También se hizo, por supuesto, a partir de entonces, se intensificó el sentimiento propio gibraltareño como territorio, como futura nación, con aspiraciones a independencia. También se ha llevado a cabo referéndums de soberanía en el año 2002, después del acuerdo en principio de soberanía compartida entre España y el Reino Unido. Pues esto ocurrió poco después para dejar claro que no era lo que querían los gibraltareños y bueno, finalmente pues también otorgó una constitución nueva en el año 2006 y después, posteriormente, en el año 2016, se realizó un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido que abrumadoramente los gibraltareños rechazaron con el 95,9% de los votos. Pero en este caso se ve que los británicos no han seguido los deseos de los gibraltareños y bueno, pues están obligados también a salir de la Unión Europea. Bueno, en la cumbre iberoamericana se ha dado el apoyo tanto a España como a Argentina. Hay que destacar la cumbre de Cartagena de Indias de 2006, donde ahí los jefes de Estado y de Gobierno de los países americanos pues piden una solución definitiva de la cuestión de Gibraltar, como estamos viendo ahí en el texto. Igualmente luego, posteriormente, en la cumbre de Andorra, en el 2021, igualmente los jefes de Estado y de Gobierno pedían que se llegara ya a la menor brevedad pues, a una cuestión de negociación para solventar la cuestión. Solo me quedan 44 segundos, voy a toda velocidad y no sé si me va a dar tiempo a decir todo lo que quería, pero bueno, la actualidad, que es lo que ahora nos trae aquí, estamos realmente en un momento expectante. Estamos esperando de un momento a otro que se cierre el acuerdo en el que Gibraltar queda ya constituido en una relación entre el Reino Unido y la Unión Europea para saber cómo queda Gibraltar en ese encaje tras la salida del Reino Unido. Como consecuencia del Brexit, el Reino Unido negocia este nuevo acuerdo con la Unión Europea que determine en qué lugar y en qué situación queda este territorio. Ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo de España y Reino Unido. La verdad es que se ha negociado siempre con el visto bueno de España y eso pues garantiza sin lugar a dudas que el acuerdo lleve el sello positivo de nuestro país. Hasta ahora se han llevado desde el año 2021, que se está negociando, 19 rondas negociadoras después de que se llevara a cabo el acuerdo de Nochevieja que tuvo lugar en 2020, el 31 de diciembre, ya casi al terminar el año, 31 de diciembre del año 2020, el acuerdo de
de salida, se llama Acuerdo de Nochevieja, donde se establece las líneas básicas sobre lo que se tiene que trabajar. El Times publicó esta misma semana que el acuerdo está ya muy cerca y que esta misma semana, entre hoy y mañana, habrá una reunión en Bruselas entre David Cameron y José Manuel Álvarez, para nuestro ministro de Exteriores, para poder ya llegar a un acuerdo definitivo y dejar claro cómo quedaría Gibraltar en el contexto de la Unión Europea. Hay que decir que una de las cuestiones más interesantes que se están debatiendo es incluir a Gibraltar dentro del acuerdo de Schengen, el espacio Schengen, con lo cual, bueno, pues tendríamos un paso libre a y desde Gibraltar, un tránsito, por tanto, flexible. Ahora mismo la verja que fue construida por los británicos en el año 1909 pues no tendría ningún sentido, tendría que ser levantada, puesto que el control de acceso a Gibraltar pues se establecería en principio por agentes de Frontex, tanto en el aeropuerto como en el puerto de Gibraltar. Y bueno, habría una zona de prosperidad compartida entre el campo de Gibraltar y Gibraltar. Esto es algo esencial que beneficiaría a las dos regiones, y yo creo que sería algo histórico si realmente se lleva a cabo este acuerdo, que, como digo, está posiblemente en esta misma semana o la que viene, lo tendremos sobre la mesa. Si es verdad que llevamos ya mucho tiempo de negociación, esto está durando muchísimo más que el Tratado de Utrecht, así que espero que todo lo que venga pues sea positivo para las dos zonas colindantes, para Gibraltar y el campo de Gibraltar. La verdad es que podíamos estar hablando mucho más de esta cuestión, pero bueno, quería decir cómo son dos de los asuntos de la comunidad iberoamericana que afectan a dos territorios, y que ya vemos que las cumbres iberoamericanas pues también se han dedicado a apoyar institucionalmente estos dos casos de España y de Argentina. Nada más, muchas gracias y me someto a vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor Francisco Oda, por acercarnos a esta realidad tan relacionada y tan implicada dentro de la comunidad iberoamericana. Vamos a pasar al segundo ponente. No, por seguir el orden. Si no te importa, y sería el profesor Ignacio Perotti Pinciroli. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Tenía una presentación que no sé si está por ahí. Bueno, empiezo con los agradecimientos de rigor. Muchas gracias a la Fundación Juste por la invitación. Yo, como para alimentar el cliché, voy a ser un argentino hablando sobre Argentina, pero un argentino hablando sobre Argentina en un momento en el que creo la situación argentina suma y da mucho para el debate de los desafíos internacionales y regionales del actual gobierno. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Lo que no tengo es el control. Perfecto. Bueno, he titulado esta presentación Conflictos y polarización en Argentina, desafíos regionales e internacionales del modelo que plantea el nuevo presidente, el nuevo gobierno de Argentina, de Javier Milei y La Libertad Avanza. Voy a referirme muy brevemente, pretendo dejar algunas cuestiones en el debate, algunos puntos para el debate. Se ha mencionado en varias oportunidades en las charlas de hoy el tema de Argentina y pretendo dejar algunos puntos para que debatamos. Primero me voy a referir al contexto del triunfo de Milei y La Libertad Avanza, y luego lo voy a relacionar con los desafíos regionales e internacionales que esto presenta. Bueno, primero, lo que me preguntan mucho, porque este obviamente es un tema que surge bastante en las conversaciones, y por eso me propuse escribir y a pensar sobre este tema, es cómo llega un gobierno como el de Javier Milei y de La Libertad Avanza, este gobierno que se
autodenomina anarcocapitalista y libertario y minarquista. Es decir, que es un modelo que para Argentina, para la política argentina, si se quiere, tradicional o bipartidista, es bastante extraño. Entonces, el contexto del triunfo de Milei el año pasado, en 2023, tiene dos patas y dos puntos más importantes para poder entenderlo. Primero, la crisis económico y social, que, bueno, hablando de Argentina, hablando de crisis, pareciera que Argentina siempre está en crisis y que siempre hay una crisis económica y social. Pero en este caso fue una crisis que ha superado o que por lo menos se ha asemejado más a aquella gran crisis, la crisis que se recuerda como el Corralito del año 2001, por la grave secuela que dejó en el tejido social. Argentina hacia 2023, hacia octubre de 2023, tenía un 150% de inflación anual, 10% de indigencia, 45% de pobreza. La popularidad del gobierno pasó de un 80% a un 70% de repudio, y esto sumado a un gran endeudamiento, a una situación de agotamiento de un modelo agroexportador, las consecuencias de la pandemia. Este panorama económico y social fue determinante, a mi juicio, para que calara este discurso o esta propuesta política de La Libertad Avanza. Y creo que también había una crisis, o hay todavía una crisis de representación política. Yo lo entiendo como volviendo también a ese 2001 donde se decía que se vayan todos, esa frase que se repetía de antipartidos políticos o antipartidos por lo menos tradicionales. Creo que ahora hubo también una suerte de que se vayan todos capítulo 2 y el discurso de la casta, ¿no? El discurso anticasta que utilizaba Javier Milei. Y la crisis política, por supuesto, tiene que ver también con la representación y cómo los problemas de los partidos políticos tradicionales, que es algo que se ve hoy en el mundo en distintos países, también estuvo presente en Argentina. El peronismo y puntualmente el kirchnerismo no logró una sucesión convincente porque propusieron a un candidato que era el ministro de Economía y por lo tanto esto generó mucha resistencia. Entonces se produjo un nuevo mapa político, es decir, hubo una alianza luego de las primarias donde Milei no logró una mayoría contundente, pero luego de las primarias hubo una alianza entre el partido de centro-derecha de Mauricio Macri, el PRO, y La Libertad Avanza, y eso genera o conduce a que ganen las elecciones. El modelo que plantea La Libertad Avanza y que está implementando La Libertad Avanza en Argentina es un modelo de Estado mínimo, es un modelo donde, según Javier Milei, el Estado solo tiene que dedicarse a seguridad y justicia. Un modelo además que en términos económicos lleva a una disminución drástica del gasto social y el gasto del Estado. También hay un discurso de quiebre con el pasado, ese ataque a la casta y ese ataque también y confrontación a los espacios públicos, los espacios de diálogo, los espacios de conversación, no solo políticas, sino también públicas. Y hay una suerte de vuelta a la época de los 90, donde se aplicaron con poco éxito las políticas neoliberales. Y esta nueva, y pongo entre signos de pregunta, nueva lógica política de la confrontación, en realidad a mi juicio no es nueva, es una lógica de polarización que ya estaba presente en los gobiernos
peronistas y que fue incluso inflada desde estos gobiernos peronistas, que durante el gobierno de Mauricio Macri se fue acrecentando, y creo que generó el caldo de cultivo perfecto para el triunfo de la Libertad Avanza y de Javier Milei. ¿Cuáles son los desafíos regionales, muy brevemente, que observo en el caso de Argentina hoy, según el modelo Milei? Primero y principal, la política de derechos humanos y un choque con el sistema interamericano de derechos humanos. Hablaba nuestro conferenciante de apertura la importancia del Estado de Derecho y los derechos humanos, y cómo sin un Estado de Derecho sólido y sin una política de derechos humanos difícilmente podemos hablar de democracia, difícilmente podemos hablar de solución de conflictos y de problemas. Para traer algunos ejemplos nada más en lo que tiene que ver con estos choques y estos conflictos regionales en temas de derechos humanos, por ejemplo, los juicios de lesa humanidad, que en Argentina son una política de Estado luego de la reapertura de los procesos en el año 2005, y donde hoy el gobierno se ha plegado, y en palabras del propio Javier Milei durante el debate presidencial, donde definió el terrorismo de Estado y la dictadura argentina como una guerra, hay una suerte de revival de la teoría de los dos demonios, hay una suerte de volver a poner en discusión la cuestión de la política de derechos humanos y de los juicios, para justamente, no tanto porque estén convencidos, de hecho Javier Milei no hablaba antes de las elecciones sobre este tema, nunca se refirió, sino que la persona que introduce esto en la Libertad Avanza es la actual vicepresidenta, que sí tenía una actuación bastante destacada en este tema. Cuestiones también como la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, que se fue aprobada en Argentina hace un par de años y que también genera un caldo de cultivo muy importante para el debate, para la discusión, la protesta social, el uso de las Fuerzas Armadas en cuestiones tan complejas de seguridad interior como es la cuestión del narcotráfico, y el modelo extractivista, los recursos naturales, el litio y los choques o los conflictos que generan con las comunidades regionales y también de Argentina. Luego parece haber un desencaje regional, porque habrán visto en las noticias de los últimos meses y de las últimas semanas cómo ha habido choques muy importantes con los presidentes de Brasil, con el presidente de Colombia también, con el presidente de México, y por el contrario, un acercamiento a modelos populistas como el de Bukele. Ahí tienen en la imagen la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, una representante muy importante del partido PRO, que es la alianza o el partido de alianza que está hoy en el gobierno, y cómo en este encuentro con Bukele le dice a Bukele: nosotros queremos seguir su ejemplo, nosotros estamos yendo o queremos ir hacia donde ustedes van en temas de seguridad. Y en lo que tiene que ver con los desafíos internacionales, pues lo he marcado en dos aspectos que luego podemos reforzar. Por un lado, la nueva política exterior, un portazo a los BRICS. Antes de que asumiera Javier Milei, este grupo de los BRICS envió una invitación a sumarse a la Argentina. Eso quedó en la nada por las elecciones, y luego Javier Milei dijo que rechazaba completamente esa posibilidad y que no era el camino para seguir en Argentina. También un rechazo a todo lo que sea relacionado con China. De hecho, hay una investigación en curso por una base espacial que hay en Argentina, una base china, pero por otro lado, o como contracara, un acercamiento muy próximo a Estados Unidos y unas nuevas relaciones carnales o muy cercanas a Estados Unidos, a punto tal que la semana pasada estuvo en Argentina la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, y el gobierno de Milei se comprometió a iniciar las tratativas para hacer una base naval en Tierra del Fuego, es decir, en Ushuaia, en el sur de Argentina. Y ahí he puesto esperando a Trump, porque creo que
Javier Milei tiene una esperanza muy fuerte de que gane Trump porque él es un trumpista, lo ha dicho, y de hecho estuvo con Trump en su gira en Estados Unidos, y por lo tanto puede ser un espaldarazo muy importante en lo regional, pero también en lo internacional. Y luego lo que tiene que ver, y lo que a mí me interesa concretamente como jurista, que es el derecho internacional y los derechos humanos. Por ejemplo, en Davos, Javier Milei se refirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también se mencionaban antes, como la puerta abierta hacia el socialismo y hacia el comunismo, la Agenda 2030 también como una trampa, y los derechos humanos como un discurso más de este tipo de políticas comunistas y socialistas. Y finalmente, como ven en la imagen, un apoyo irrestricto a Israel y a su guerra en Medio Oriente. Bueno, ¿hacia dónde va Argentina? La verdad que no tengo más preguntas que respuestas en este sentido. En primer lugar, el tema económico me parece que es muy importante, y ya 30 segundos para cerrar. Creo que en Argentina vemos como una profunda crisis económica que es innegable, una profunda crisis social, con más del 50% de la población en la línea o bajo la línea de pobreza. Es algo que no se puede mirar hacia otro lado, y creo que es algo que se debe pensar bien sus vínculos, y creo que este Congreso va en esa línea, sus vínculos con el derecho internacional y con el Estado de Derecho, ¿no? El caldo de cultivo también se da con este nuevo desorden internacional, en una situación donde se puede aprovechar también la coyuntura para que ciertos poderes y potencias mundiales puedan tener un nuevo festín con los recursos naturales que provee la región y Argentina en particular. El peligro de la ultraderecha, el acercamiento de esta alianza gobernante con la ultraderecha de distintos países, no solo de la región, sino también del mundo, y el peligro que todo esto implica para el Estado de Derecho y los derechos humanos. Lo dejo ahí, muchísimas gracias, y quedo pendiente para las preguntas. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a la tercera ponente de esta mesa, la profesora Dolores Álgora. Tienes la palabra. Bueno, mientras van poniendo mi presentación, aprovecho la ocasión para también sumarme a los agradecimientos y felicitaciones a los organizadores del Congreso y la oportunidad de poder estar aquí. Y no solamente lo hago no solamente a la Fundación Juste, sino también lo quiero hacer extensivo como se ha mencionado, a la Asociación de Mujeres Españolas en Seguridad Internacional, que es la que ha canalizado mi oportunidad de estar con todos ustedes. Bueno, yo la comunicación que quería presentar, que voy a hacer a grandes pinceladas para poder atenernos al tiempo, pues la he titulado La Guerra de Gaza. La guerra de Gaza y una visión comparativa entre América Latina y la Unión Europea, dado el carácter de este foro. El conflicto árabe-israelí es lejano en el tiempo, pero yo voy a limitarme simplemente a partir de este momento terrible que han sido los atentados terroristas perpetrados por Hamás desde la Franja de Gaza sobre Israel el pasado mes de octubre. Y a partir de ahí es donde voy a colocar las diferentes posiciones de los países. Cuando se han producido estos atentados, la condena internacional ha sido inmediata y de alguna forma, vamos a decir, generalizada. Y ello ha llevado a la comunidad internacional a una situación de incertidumbre y de horror internacional, en el cual se ha producido una situación de debate a nivel global, fundamentada a mi criterio en dos preguntas fundamentales.
Quizás que a lo mejor nosotros lo podamos tener, algunos, o se pueden tener de una forma clara respuestas, pero no es eso el reflejo que hay en la sociedad internacional. La primera ¿dónde queda? ¿Aquí? Bueno, en mi intervención, les voy a hablar ahí lo tienen ustedes reflejado, voy a hablar del dilema que ha supuesto el orden internacional, que era lo que iba a abordar. Voy a hablar de las posiciones iberoamericanas, voy a hablar de la Unión Europea para llegar a una conclusión comparativa. La primera pregunta, como estoy diciendo, que ha surgido en el orden internacional es la siguiente. ¿Hamás es un grupo terrorista o es un grupo de resistencia? Es una pregunta clave. Por otro lado, otra pregunta que también se plantea: ¿Israel está justificada su defensa desproporcionada o estamos hablando de crímenes contra la humanidad? Responder a estas preguntas ha agitado las conciencias internacionales y sobre todo ha condicionado los posicionamientos en esta sociedad internacional. Un contexto internacional que ya de por sí es un contexto muy complejo, caracterizado, todos los que trabajamos en este ámbito sabemos, por esas alianzas líquidas, temporales, en las que cada Estado responde a sus propios intereses estratégicos, más allá de las líneas de tendencias que podíamos marcar. Una situación que ha puesto en credibilidad a las organizaciones internacionales y que nos ha metido en un orden que podríamos juzgar desorden internacional muy complejo, especialmente a raíz de los conflictos que se producen en los territorios de África y Asia. Y en ese contexto es en el que tenemos nosotros que hacer un análisis también del continente sudamericano. Una vez que entramos ahí, antes de pasar a hablar de forma concreta a lo que nos atiene en este foro, sí que me dejaría dar 4 pinceladas sobre aspectos que creo que son fundamentales que hay que tener en la mente. Primero de ellos, lo primero que tendríamos que tener claro es que Hamás no es la totalidad del pueblo palestino. Representa una facción del pueblo palestino. Hay otra facción del pueblo palestino que aceptó la Declaración de Principios en el año 93, se configuró la Autoridad Nacional Palestina. A partir de entonces siempre Hamás y Yihad Islámica especialmente siempre han ido obstaculizando toda esta situación, y sí que es verdad que obtuvo una victoria a partir del año 2006, donde ya se desató la conflictividad con esta facción. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tener claro que la Franja de Gaza ha quedado prácticamente aislada desde el año 2005 con la retirada de Israel a propósito de la política de Sharon. Y esta franja, este territorio es uno de los más densamente poblados del mundo. Además, en ello se vive una pobreza extrema y se vive de la ayuda humanitaria. La tercera cuestión que tenemos que tener es la posición internacional respecto a estas circunstancias, especialmente el caso de Hamás. Vamos a decir que Estados Unidos y la Unión Europea tienen considerado a Hamás dentro de su lista de estados terroristas que se fue configurando a partir de los atentados del 11S en el año 2001. Es decir, está ahí incluido. Sin embargo, por ejemplo, en este foro nos resulta especialmente interesante, la Organización de Estados Americanos incluyó a Hamás como un Estado terrorista a partir del año 2021. Y ahora, con los atentados, es verdad, que ha habido recientemente, pues la OEA, los ha condenado, ha reconocido la legítima defensa de ambas partes y luego también ha llevado al reforzamiento de los sistemas de inteligencia y la cooperación multilateral en términos de seguridad. Si hablamos también de otros foros internacionales, como es la Liga Árabe,
pues excepto el caso de Egipto, que sí tiene considerado a Hamás un grupo terrorista, el resto no es así, y tampoco dentro de la comunidad de la Conferencia Islámica, que consideran a Hamás, bueno, pues un movimiento de resistencia con derecho legítimo a actuar como lo hace en contra de las reiteradas violaciones de Israel del derecho internacional. Aquí, además, en este grupo de afectados hay que introducir un matiz, que es el hecho de que se firmaron los acuerdos de Abraham en el año 2020, en el que hay una serie de estados que ya rompieron esa unidad que podía haber entre los propios países árabes. Y no me extiendo más, pues por motivos de tiempo. Las Naciones Unidas tampoco consideran a Hamás como un movimiento político, al margen de que en Sudáfrica haya llevado al Tribunal Internacional de Justicia la situación provocada por la defensa de Hamás. La defensa que se está produciendo por parte de Israel. En cuanto a América, todo esto es donde nosotros tenemos que ubicar los posicionamientos de América Latina. Y en función de, dijéramos, lo que han expresado los gobernantes de estos países, vamos a decir que sí que es verdad que hay un acuerdo general a la condena, pero luego han vuelto a posicionarse en tendencias tradicionales. Hay una parte de los países que han expresado una alineación con Israel, bien por las influencias que tiene Estados Unidos en la región, por los contactos que tienen con Israel con respecto a la tecnología, el armamento, ciberseguridad, por los conocimientos de agricultura, relaciones comerciales, las diásporas, tanto judías como el mesianismo evangelista, que también tiene un peso muy importante en los países iberoamericanos. Y ahí, bueno, pues tenemos una lista de países, Argentina, Guatemala, Paraguay, etcétera, de los cuales el que más nos puede llamar la atención es el caso de El Salvador. No me voy a extender para no luego en el debate si alguien quiere saber. Hay otros países equidistantes, como es el caso de Brasil y de México. Y luego hay otro conjunto de países que están claramente favorables hacia la acción que lleva Hamás en la Franja de Gaza una vez pasado los atentados y en respuesta a la acción de Israel. Serían los estados bolivarianos en una posición clásica. Además de ellos, dentro de ellos, pues han rechazado, han destacado en sus posiciones muy críticas tanto Chile como Colombia, y especialmente el caso de Bolivia, que incluso ha roto las relaciones diplomáticas. En términos generales, vamos a decir que el conjunto de estados de Iberoamérica aprueban la resolución la solución de los dos estados y los acuerdos de Oslo, pero para mí hay dos características que son muy significativas y las voy a mencionar solamente muy brevemente. En primer lugar, la condición periférica que tiene Iberoamérica respecto a los conflictos internacionales. Esto, en vez de ser una cuestión negativa, yo lo veo desde mi punto de vista y criterio como una oportunidad específica de una situación estratégica, porque al estar lejos lo que les permite una equidistancia que les va a evitar entrar en alianzas que sean extracontinentales que perjudiquen la seguridad global del hemisferio, va a evitar la polarización interna de los estados y la fragmentación regional, y además va a evitar desviar el foco de las cuestiones humanitarias, que terminaré haciendo hincapié. Y luego hay otra cuestión que es especialmente significativa de los países de Iberoamérica y que a nosotros desde Europa nos llama la atención, pero es esta realidad, y es que tienen la capacidad de mediación con Irán a través de las presencias de las comunidades de Hezbollah en aquellos países. Tampoco me voy a extender por el mismo motivo de tiempo. Respecto a 2 minutos solamente para terminar contando cuál es el posicionamiento de la Unión
Europea. Así como la Unión Europea ha actuado como un bloque respecto a la guerra de Ucrania, no le ha ocurrido lo mismo exactamente respecto a la guerra de Gaza, donde se ven diferentes fragmentaciones, pero no le ha impedido aparecer como un conjunto en la comunidad internacional. Las posiciones comunes que tenemos dentro de la Unión Europea es la solución de dos estados. El propio Josep Borrell, como representante de la política exterior, en noviembre llegó a declarar que los acuerdos de Abraham y el plan del siglo eran una falsa ilusión de solución a la situación de Oriente Próximo. Y lo que tiene la Unión Europea son un conjunto de síes y de noes que son muy claros, que son líneas que tienen clarísimas. Entre los síes, lo más importante que tiene es el restablecimiento de la autoridad palestina en Gaza a través de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una mayor implicación de los países árabes en la resolución del conflicto y una mayor implicación de la Unión Europea, pero no como actor económico, sino también como actor político. Y en los noes lo que tiene claro es no a los desplazamientos forzosos de los gazatíes, no a la recuperación, a la reocupación israelí y no a la disociación de la causa de Gaza del resto del conjunto de la sociedad palestina. Simplemente voy a decir que dentro de la Unión Europea, a pesar de que funcionan como un bloque, sí que ha habido dos tendencias que se han visto. Una división que viene más en la aplicación de todos estos principios y que al fin y al cabo tiene también una traducción institucional. Bueno, por un lado hay una tendencia dentro de un apoyo incondicional a Alemania por parte de Israel, por parte de Alemania, que arrastra a estados como son Austria, Hungría, Holanda. Luego, por otro lado, hay otra tendencia que es el apoyo a Palestina, encabezado especialmente por el Gobierno de España, pero que arrastra a otros como Irlanda, Bélgica y Portugal. Y hay que decir que aquí hay un enlace del que ya no me da tiempo a extenderme, es que también desde el propio presidente de gobierno actual en España, Pedro Sánchez, y algunos miembros de su gobierno, tienen un enlace con el Grupo de Puebla iberoamericano. Y ahí tienen una serie de tendencias comunes en unos principios que parece ser que al final, con el deterioro de la situación, se acabarán a imponer en la sociedad internacional. Termino simplemente con una comparación entre las dos áreas estratégicas. Hay muchas cuestiones de coincidencia con matices y otras que no sé. Lo primero que quiero decir es en los países de América Latina hay posiciones muy críticas, mucho más críticas que en la Unión Europea respecto a la actuación de Israel. Incluso se han llegado a retirar embajadores o romper relaciones, mientras que en la Unión Europea la posición ha sido mucho más tibia. Por otro lado, termino, hay un cuestionamiento muy grande de la presencia de los países árabes en el conflicto, debido también a las diásporas que en que en América Latina en general están muy integradas, y eso, bueno, pues al revés, ahí tienen la situación mucho más clara y son mucho menos críticos. Después hay divisiones entre los estados desde el punto de vista de la Unión Europea por motivos históricos, desde el punto de vista de América Latina por motivos ideológicos, y luego vamos a decir que coinciden Iberoamérica y España en otras cuestiones fundamentales, en la solución de los dos estados, en la desescalada de la violencia en Gaza y la liberación de los rehenes, y en la utilización del soft power a través de lo que llamaríamos una solución humanitaria. En Iberoamérica es un humanitarismo mucho más activo y práctico, mientras que en la Unión Europea es un humanitarismo institucional. Y bueno, y sin más, lo siento por el tiempo, cualquier persona pues quedo luego a su disposición a lo largo del día, del debate, y en fin, tienen ahí también mis referencias por si necesitan consultar mis aportaciones. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias. Vamos a dar paso al último ponente de esta mesa redonda, al profesor José Alberto Acevedo, desde Portugal. Bueno, el tiempo ya empezó. Quiero decir, antes de más, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Sagrario, muchas gracias Castor, muchas gracias a la Fundación Juste, decir del placer de estar aquí. Bueno, reducí dramáticamente mi presentación y la reescribí en cuanto estaba allí para decir 2 o 3 ideas y agradeciendo vuestra resistencia. Voy a hablar del conflicto en Ucrania. Voy a hablar del conflicto en Ucrania, el conflicto que todos calificamos, o al menos muchos de los europeos le clasifican como lo más decisivo desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que es interesante es que nosotros acreditamos en este carácter decisivo del conflicto en Ucrania, pero es interesante de verificar también que cuando vamos a un otro país fuera de Europa, la perspectiva puede ser sustancialmente diferente. Lo sentí el año pasado, lo sentí en Angola, lo sentí en muchos otros países en que me decían, por favor, es mucho más un conflicto europeo y por favor arréglenlo y restablezcan la paz porque nosotros estamos pagando un precio que vosotros no conseguís comprender. Y eso ha sido una lección para mí, porque regresé a Portugal pensando, bueno, muchas veces lo que es decisivo para nosotros y lo que estamos escalando y aumentando, muchas veces puede no ser comprendido por otras regiones. Bueno, esto es también un conflicto que decimos que no tenemos la posibilidad de perder. Es algo que no podemos aceptar. Perder el conflicto en Ucrania es algo que habemos transformado muy claramente en una decisión existencial, radical de supervivencia de un modelo que acreditamos es lo mejor. Y la verdad es que se puede concordar con esta perspectiva. Es un poco más difícil, y lo siento desde el inicio del conflicto, definir lo que puede ser una victoria. No podemos perder, pero también tenemos una gran dificultad en definir lo que será una victoria, y ese concepto de victoria ha cambiado desde el inicio del conflicto. El concepto de victoria podría ser que Rusia no proceda a la conquista de toda Ucrania. Después, cuando acreditamos que Ucrania podría lanzar una contraofensiva, decimos que la victoria sería la expulsión total de Rusia, incluso de Crimea. Ahora, el problema hoy es que este concepto radicalizado de victoria, que idealmente se terminaría con una Ucrania libre, independiente y con su autonomía restablecida, es algo que nos parece difícil hoy. Estamos hablando cada vez más jurídicamente de conceptos que nos aproximan de la legítima defensa colectiva, porque decimos que al inicio que estamos aquí apoyando la legítima defensa de Ucrania y nosotros nos quedamos aparte del conflicto. Actualmente, como saben, sobre todo después de declaraciones un poco impresionantes del presidente francés, hablamos ya de la posibilidad de boots on the ground. Lo que eso significa que nos aproximamos cada vez más de una participación que puede ser interpretada como una participación directa en el conflicto. Y esto no es apenas una calificación política, es también una calificación que se está aproximando de lo que nosotros enseñamos en las universidades cuando hablamos de ius ad bellum o del ius in bellum. El problema también es que
no tenemos muchos checks and balances. Tenemos menos protección institucional de un sistema multilateral. La verdad es que no creemos mucho, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. Lo atacamos directamente desde el inicio del siglo, pensando que la historia, como decía el otro, se había terminado y que todo vaya a pasar bien. Bueno, esta idea, esta visión muy radical, diría. Radical no necesariamente en sentido crítico. Una visión que dice tenemos que vencer y no tenemos que definir la victoria. Tenemos que dividir los que son adeptos de una democracia de los que no son democracias. Tenemos que apostar y acreditar en un occidente alargado, tan alargado que va de Unión Europea a Japón o a Australia o a Nueva Zelanda, contra, tal vez no contra, pero en oposición posible a un sur global. El problema es que la creación de estos conceptos van a tener una consecuencia. Porque si yo soy definido como perteneciendo al sur global, voy a empezar a actuar como si perteneciera a una realidad autoconstruida. Y, por ejemplo, con la idea de isolar lo más posible la Federación Rusa, promovemos objetivamente una asociación contra natura entre Rusia, por ejemplo, e Irán, algo que diríamos imposible hace 10 años, y también entre Rusia y Corea del Norte. Ahora, del otro lado del Atlántico, y voy a hablar del caso que conozco mejor, Brasil, lo que siento es que hay una mayor diferencia de posiciones que en el pasado. Hay un Atlántico que está más largo que en el pasado. Lo sentimos muchísimo cuando el presidente brasileño vino a Portugal hace más o menos un año y tuvimos que asistir a una sesión parlamentaria horrible, en que la extrema derecha ha insultado al jefe de Estado de un país extranjero, en que la idea del Brasil proponiendo negociaciones, el arreglo pacífico de las controversias, era automáticamente interpretado como un acto de hostilidad y de alianza objetiva con Rusia. Y lo que está ocurriendo hoy es una división que es más que cultural, que es más que geográfica, que empieza a hacer también una interpretación diferente de las reglas de derecho aplicables. Bueno, tenemos una resolución de Naciones Unidas, de Asamblea General, en que no podemos decir que no haya habido solidaridad con Ucrania. Una de las primeras resoluciones de Asamblea General ha contado con 141 votos a favor, 5 votos en contra. Rusia, claro. Bielorrusia, claro. Siria, claro. Eritrea, obviamente, y Corea del Norte. Mi miedo es que estamos perdiendo esta solidaridad y que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la fase de Gaza, está acentuando las críticas que voy oyendo sobre la aplicación de 2 estándares. Y termino con un ejemplo. Todos hablamos muchísimo durante el último año de la destrucción, que es verdadera, sistemática, que es verdadera, de infraestructuras críticas por parte de Rusia en Ucrania. Instalaciones eléctricas, hidroeléctricas, producción de energía. La presidenta de la Comisión ha acusado en el Twitter directamente a Vladimir Putin de la práctica de crímenes de guerra. Lo que está ocurriendo en Gaza es algo incomparablemente peor. Y no voy a hablar de muertos, de niños, voy a hablar apenas de esto, la destrucción
sistemática de infraestructuras críticas para la sobrevivencia de la población en Gaza ha sido total. Entonces, tengo que preguntar, ¿dónde está el señor Karim Khan, Procurador General de la Corte Penal Internacional? Esto es un contraste que vamos a pagar caro. Y vamos a pagar caro porque el derecho tiene esto de muy bonito. Es algo que puede ser discutido, el derecho internacional, con cualquiera en el mundo. Pero si aplicamos diferentes estándares para hacer la evaluación de la situación A y de la situación B, van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, vamos a perder amigos. Vamos a crear distancia entre aquellos que no comprenden el doble estándar. Pero sobre todo, vamos a alimentar nuestros adversarios. Es algo, y con esto termino, es algo que no habemos ainda comprendido plenamente. Es que Rusia es cada vez más competente en la invocación de precedentes internacionales. Leí todo lo que Putin ha escrito y ha invocado con alguna calidad los precedentes de Irak en 2003, Kosovo, 1999, Libia, el colapso de la responsabilidad de proteger. Ello está lanzando contra nosotros los ejemplos que nos gustamos de oír y que, en su entender, pueden justificar sus acciones. Es claro que no pueden justificar ninguna de estas acciones, pero puedo garantizarles, son argumentaciones muy eficientes en ese universo colosal que describimos apenas como el sud global, sin lo definir y, para decir la verdad, sin plenamente respetarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 ponentes por cada una de las intervenciones que han sido realmente interesantes, cada uno con su temática. Bien, si les parece, ya nos hemos pasado un poquito de la hora, son las 3 menos 20. Podemos dedicarle 10 minutos, si les parece bien, a preguntas, si las tienen. Y por lo tanto, si quieren ustedes, se presentan, podemos admitir 2 o 3 preguntas y nos indican a quién van dirigidas. Por favor. Harold. Bien, muchas gracias. Me encantó. La verdad es que quería comentar, pero por razones de tiempo me voy a limitar solo a las preguntas. Una pregunta para los 4, muy breves. Para el profesor Francisco Oda, el Tratado de Utrecht no tiene clara la delimitación del territorio que se cede. Para algunos, en realidad se cedió la plaza de Gibraltar, que en este caso es la ciudad y el castillo, pero no se cedió todo el peñón. Hasta donde puedas, ¿cómo valoras la política española con referencia a este tema? ¿Se ha sido cauto? ¿Se ha permitido lo que no se debía permitir? Es decir, una valoración muy escueta. Para el profesor Ignacio, ¿cuál tú crees que va a ser la posición de Milei con respecto a la guerra de Ucrania, a partir de los pronunciamientos que ha realizado recientemente, y si tendrá futuro esa iniciativa? Me refiero puntualmente al envío de tropas a Ucrania. Para la profesora, que quisiera comentar alguno, pero no me va a dar tiempo, solo me voy a limitar a una consideración sobre el papel que ha tenido Israel en la creación y en financiamiento de Hamas. Usted ha hecho una comparativa que me hubiera gustado ya, y lo vamos a hacer seguramente en la comida, debatir, pero bueno, enfocarme en ese punto específicamente. Y para el profesor Aceredo, que lanzó una pregunta que yo creo que es medular, pero yo quisiera que la respondiera, si es posible. ¿Cuál sería para hoy
para Rusia, ¿cuál sería ganar la batalla, ganar la guerra de Ucrania? En su consideración, ¿cuál sería para Rusia la victoria en el día de hoy? Usted se preguntaba cuál sería para Rusia y para Ucrania la victoria en la guerra. Al día de hoy, ¿cuál sería para Rusia ganar la guerra? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una Ismael. Y Javier. Javier también. ¿Y alguien más? Muy bien. ¿Y usted? Vale. Buenas, ¿qué tal? Es una pregunta para el profesor Francisco Oda. Me encantaría preguntarle, conforme al conflicto de Gibraltar, ¿cómo valora usted la posición de la ONU en este conflicto? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta podría servir o podrían contestarla cualquiera de los ponentes, pero me gustaría que lo hiciera el señor Aceredo. Iba en relación un poco sobre el papel de Naciones Unidas. Decía Antonio Guterres, nuestro mundo está entrando en una era de caos. El descontrol geopolítico tiene ya consecuencias imprevisibles. Quizás con estos dos últimos conflictos, especialmente con el de Gaza, pero también con el de Ucrania, el descrédito de Naciones Unidas es mayúsculo. ¿Cómo se restituye el papel del organismo internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial y que hasta este momento era respetado a nivel internacional y que hoy día parece que todas sus resoluciones, incluso las que son tan difíciles de alcanzar en el Consejo de Seguridad, quedan en papel mojado y nunca se pueden implementar? Muy buenas. Van a permitirme que me presente en un minuto porque a lo mejor desentono. A ver, yo soy el profesor doctor José Pastor Villegas, catedrático de Química y aprendiz de la historia porque me hace falta para la historia de la ciencia y la tecnología. Y estando en Guadalupe, pues evoca la memoria mi niñez porque mi padre era de Guadalupe, un obrero intelectual, y tenía amigos aquí en Guadalupe que emigraban en el franquismo a Argentina, y yo los despedí en tren y luego los recibí cuando vinieron. Andando el tiempo, en la historia de la ciencia y la tecnología veo cómo los científicos españoles emigran fundamentalmente a México. Y veo que al invertirse y aparecer en Argentina una dictadura, viene una mano de obra muy cualificada a España, fundamentalmente médicos estomatólogos, dentistas. ¿Me puede un poco aclarar esto? ¿O tienen relación dentro del derecho internacional el número de profesionales que puedan haber en España? Es que la pregunta me ha surgido ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si podéis contestar, empezamos por Francisco Oda. Continuamos. Muchas gracias por las preguntas planteadas. Bueno, el Tratado de Utrecht efectivamente dice que se cede la ciudad con su puerto sin jurisdicción alguna, más allá de lo que son los límites que se habían establecido cuando la cesión. Pero yo empecé mi conferencia diciendo que teníamos que plantear, este es un problema del siglo XVIII, y encontrar soluciones del siglo XXI. Si vamos a estar con el detalle de lo que fue el Tratado de Utrecht, que ni siquiera fue negociado por los diplomáticos españoles a los que se les impidió el paso a la firma del tratado y fue firmado por los franceses, pues entonces vamos a quitar ya la validez también del tratado. Pero hoy por hoy es el único título jurídico que el Reino Unido tiene sobre Gibraltar, y por tanto todas aquellas cláusulas que se incluyen en el Tratado de Utrecht, como también el derecho de retracto. Es decir, que si en algún momento Inglaterra quiere desposeerse de Gibraltar, se lo tiene que ofrecer a España en primer lugar.
Pero, como digo, estas son las cuestiones que están bajo el pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser hoy día un poco más imaginativos y darle a esta cuestión de Gibraltar una solución moderna del siglo XXI. La cuestión es que, desde mi punto de vista, y es muy fácil decir lo que ha sido la política exterior española sobre el asunto de Gibraltar, siendo yo un observador y no alguien que ha participado en la política exterior española, pues es fácil y sencillo lo que voy a decir. Quizás si estuviera en el otro lugar como alguien que ejerce, ¿no?, la política exterior española, pues no diría esto que voy a decir. Pero desde mi punto de vista, después de haber estudiado durante mucho tiempo esta cuestión, yo creo que Gibraltar es como el parque temático de los errores de España. Quiero decir con esto que cualquier decisión respecto a Gibraltar que había que tomar en el ámbito de las relaciones bilaterales con el Reino Unido, siempre hemos optado por la peor opción. La peor para nuestros intereses, para el futuro de la retrocesión o de la reintegración de Gibraltar a nuestra soberanía. Hemos, con el cierre de la verja, por ejemplo, pues le pusimos muy fácil a los británicos la britanización de la población, que hasta ese momento, hasta el cierre de la verja, hasta el 69, había sido una población, digamos, muy hispanizada, y que es a partir de ese momento cuando cambia totalmente desde el sistema educativo hasta la mirada a la metrópoli, porque España había cortado las comunicaciones absolutamente de relaciones con el campo de Gibraltar, y eso pues evidentemente fue algo muy negativo que llega hasta nuestros días y que había aprovechado lógicamente el Reino Unido para avanzar ahí en la creación de un sentimiento nacional, de un sentimiento diferenciado, de una colonia que hasta ese momento prácticamente no hablaba inglés, pero que a partir de ese momento se había cambiado, ¿no? Bueno, yo creo que España siempre ha sido muy débil con el fuerte y muy fuerte con el débil en el asunto de Gibraltar. Ha sido muy débil con el Reino Unido cuando ha tenido que negociar y ha sido muy fuerte con los gibraltareños, que es con los que de alguna manera tiene que convencer de que España es una buena opción, ¿no? Con el cierre de la verja, que es un sistema que siempre ha utilizado España como muy rápido y muy fácil. Es muy fácil hacerlo fácil, que es cerrar la verja, y muy difícil pues hacer planes a largo plazo para trabajar con los gibraltareños, que al fin y al cabo son los que queremos integrar en el territorio. Esta es mi opinión. Y respecto a la ONU, pues, bueno, las Naciones Unidas hace lo que puede con las resoluciones que ya indican que el Reino Unido tiene que poner fin a la situación colonial. Hay una resolución del 68 que lo deja bien claro, y a partir de entonces, pues bueno, el Comité de los 24 anualmente revisa la cuestión de Gibraltar y cada uno da sus argumentos. Nada más. No sé si he respondido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque no me quiero interponer entre ustedes y la comida. Sobre la pregunta, Harold, de Milei y el conflicto, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, yo creo que mi análisis, y esta es una opinión, una evaluación personal, creo que hay dos Mileis. Un Milei hacia afuera y un Milei hacia adentro, hacia su fuero interno. El Milei hacia afuera, hacia el fuero... hacia el mundo, hacia la política argentina, pero también hacia la política internacional, es pisar el acelerador. Y ahí creo que hay distintas velocidades. Una es lo que dice, efectivamente dijo que iba a enviar tropas. Si es repetir el mismo ejercicio de la época de los 90, donde también el antiguo presidente Carlos Menem envió tropas por un mes, por un ejercicio militar a zonas aledañas a la entonces Guerra del Golfo, pues habrá que ver en qué calidad y con qué ropaje jurídico. Además, para el movimiento de tropas en el derecho argentino se requiere la aprobación del Congreso, y ya sabemos que Milei ahí tiene todas las de perder porque no tiene ningún tipo de caudal político. Pero en lo discursivo, y es lo que mencionaba antes, la confrontación y la polarización va completamente a fondo. Defensa de Occidente, muerte al eje Moscú-Pekín, y por lo tanto creo que hacia el exterior va a seguir en esa retórica. Pero hacia el interior creo que se plantea muchas dudas, y creo que ahí también se plantea
sobre todo qué va a pasar con Estados Unidos, porque claro, si gana Trump será un escenario, si sigue Biden será otro. Trump en los últimos meses ha cambiado el tono respecto de Rusia y Ucrania y por lo tanto ahí creo que hay un predicamento. Y otro predicamento, y con esto termino, es lo que tiene que ver con el derecho internacional. O sea, puede haber una retórica de pisar el acelerador, pero creo que hay una institucionalidad que incluso Milei puede no cumplirla a nivel nacional, pero las implicaciones que eso puede tener a nivel internacional, creo que ahí, o quiero creer, que puede tener más reparos. Y sobre la pregunta de las migraciones, si entendí bien la pregunta, yo creo que las migraciones responden concretamente de lo que conozco que es de Argentina, pero también del resto de Latinoamérica, a los momentos en los que se vivan. Bien mencionado la dictadura argentina entre el 75, 76 y el 83, y pues llegaban aquí a España sobre todo exiliados políticos, y en menor medida migrantes de otro tipo, ¿no? Migrantes económicos, migrantes medioambientales. Hoy en día la situación es distinta. Yo creo que hoy la mayoría de los migrantes que están en Europa y en otros países, como también pasa con México respecto a Estados Unidos, son por otras razones, huyendo de bueno, salvo el caso de Centroamérica, pero por lo menos en el caso de Argentina, huyendo de las malas condiciones o las deplorables condiciones económicas y sociales, y por lo tanto esa puede ser la causa y la comparación entre ambos puntos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta que se ha dirigido específicamente a mi intervención. Yo esta mañana he oído una idea de la intervención de Manuel Pizarro con la que yo me he quedado, y es que, claro, si tú te relacionas con regímenes populistas, te relacionas con China y demás, bueno, pues en el futuro no te extrañe que tu modelo se haya convertido o haya evolucionado a este perfil y se haya convertido en un modelo comunista, ¿no? Y este pensamiento lo traigo a colación porque, claro, cuando uno en general tiene que saber que si alimenta a un monstruo cuando es un cachorrito, pues corre el peligro de que ese monstruo un día se convierta en un animal violento e incontrolable. Y esto ha pasado en muchas ocasiones en Oriente Medio. No solamente tenemos el caso, por ejemplo, de todo el mundo conoce los sectores yihadistas que surgieron en la guerra de Afganistán, como fueron instrumentalizados y al final, bueno, se acabaron convirtiendo en Al-Qaeda. Pues una cosa parecida ha pasado dentro de los territorios y por eso agradezco la pregunta. Yihad siempre ha estado instrumentalizado dentro de los objetivos de Israel en su política, en su estrategia política. En los años 80, Hamás era un grupo, un movimiento, no tenían la fuerza, pero a Israel le venía muy bien porque era una forma de fragmentar a la sociedad palestina, era una forma de alimentar, que no prosperara la declaración de principios, que no prosperara la política de los dos estados, porque ellos no era el planteamiento de Estado, de un perfil de Estado islamista que ellos querían para aquellos territorios, con lo cual a Israel les venía bien y de hecho lo apoyaban y fomentaban, les venía muy bien. Puedo aportar en mi experiencia personal que siendo observadora internacional tuve la ocasión en muchas ocasiones a lo largo de casi 2 meses en la Palestina profunda entrevistarme en muchos momentos a mitad de los años 90 con sectores procedentes sobre todo de Hamás, que estaban empezando en muchos medios rurales, más que urbanos, y luego también de yihad islámica. Hay que distinguirlos, porque los dos son los movimientos más mortíferos, los grupos terroristas, más mortíferos que hay en los territorios, pero son distintos. Entonces, Hamás incluso tenía esa especulación, bueno, de que este no era
el modelo de Estado, pero que a lo mejor en el futuro podrían llegar a algún acuerdo. Y es lo que ha pasado con el tiempo. Al final, si uno ve la evolución de Hamás, a pesar de su violencia, sí que hay abierto algunos periodos, aunque no se llega a una conclusión, de relación con la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, ha estado siempre en la estrategia de Israel. Y hoy en día, por ejemplo, en la respuesta que está teniendo, y no me voy a extender más, en la respuesta que está teniendo Netanyahu, es muy probable que en su mente haya también esta situación, porque ahora mismo a Netanyahu se le crea un problema de seguridad muy grande si no llega hasta el final de Hamás, de aniquilar Hamás, por mucho que nosotros los estemos viendo horrorizados, como ya se ha dicho, desde una violación sistemática del derecho internacional, del derecho humanitario, de los crímenes y una acción de crímenes contra la humanidad. Pero es que está claro en su mente, o sea, está claro en su mente porque es un problema de seguridad que tiene que resolver. Entonces, no me extiendo porque podíamos. Y lo único que ya le paso el micrófono al profesor Aceredo, pero una frase a la pregunta que nos hizo nuestro periodista, simplemente. Es muy importante, y además a raíz de lo que ha dicho, es verdad que toda esta situación está provocando el descrédito de las Naciones Unidas, ya de por sí bastante cuestionable. Pero una frase también, quiero decir, recientemente de Borrell, que dijo que precisamente el posicionamiento que tuviera la Unión Europea ahora, ante todos estos acontecimientos, se estaba jugando directamente la credibilidad de la Unión Europea y se estaba jugando además no solo la credibilidad de la organización en sí, sino la percepción que de la organización pudieran tener los estados del sur global. O sea, todas nuestras relaciones con el sur estaban condicionadas por las respuestas que desde la Unión Europea se pudiera dar a la guerra de Gaza. Bueno, muy rápidamente, lo que puede ser la victoria de Rusia depende. Creo que estamos contribuyendo a garantizar que Rusia tenga siempre una percepción que puede transmitir de victoria. Es decir, cuando Rusia ha empezado su agresión contra Ucrania, definiendo claramente objetivos militares que pasaban por la ocupación del territorio ucraniano y no lo ha conseguido, la estrategia, en mi opinión, hubiera sido Rusia ha perdido ya y ahora vamos a ver cuánto va a poder perder. Cuando antes de la contraofensiva ucraniana, que no ha corrido bien, claro, definimos como objetivos para la derrota, la no victoria rusa, la retirada de todas las fuerzas rusas, la presencia continuada de Rusia en territorio ucraniano es interpretable, puede ser interpretada por Rusia como una victoria. Y se va a saber desde hace más de 2 años, Rusia fue definiendo nuevas ideas de victoria e infelizmente es muchísimo más competente que nosotros en definir que está alcanzando sus objetivos. No es algo que sea jurídico, no es algo que sea operacional, es algo que es esencialmente comunicacional. Y la percepción de victoria o de derrota es decisiva hoy en día. Bueno, en cuanto a las Naciones Unidas, la pregunta de Javier, bueno, es una pregunta para $1 millón, pero creo que el descrédito de Naciones Unidas, infelizmente, ha empezado mucho antes de este conflicto. Y debo decir también que, infelizmente, habemos porque considero que, de alguna forma, representamos una percepción de lo que debería ser un mundo con instituciones multilaterales que nos han permitido, por ejemplo, sobrevivir a un periodo que todos anticipaban poder ser nuclear. Y no lo ha sido, y no habemos sobrevivido a la Guerra Fría. Y la paradoja es que habemos empezado desde la victoria en la Guerra Fría a destrozar el aparato multilateral. Lo hicimos con Kosovo, lo hicimos sobre todo con Irak en 2003,
con la convicción de que no precisábamos más de Naciones Unidas y que teníamos una gran sustitución a propor, un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque acreditábamos que con la globalización necesariamente todos los otros pueblos iban a comprender el ventaja de ser como nosotros. Y fuimos comprendiendo, infelizmente, que los otros pueblos no querían ser como nosotros o no los dejaban ser como nosotros y al contrario estaban capturando el sistema productivo. Y esa es la explicación por qué, por ejemplo, estamos asistiendo a una crisis grave hoy en día de la globalización. Basta leer los discursos desde 2019 y no es preciso leer Trump ni Bolsonaro, porque Trump y Bolsonaro han adquirido una dimensión casi fetichista en la interpretación de la realidad. Ellos son extremos comunicacionales de un proceso que es mucho más profundo do que esto. Y Guterres decía ya en 2017 algo que no quisieron oír, que el Consejo de Seguridad estaba esencialmente bloqueado en 2017. Pero no son solo las Naciones Unidas. En 2019, todos recordamos con certeza la entrevista que ha dado Emmanuel Macron al Economist, en que decía que la NATO, la OTAN, estaba en muerte cerebral. Entonces, muchas veces las muertes son anunciadas demasiado rápido. Infelizmente, en lo que dice respecto a las Naciones Unidas, no consigo antever cualquier posibilidad de restablecer al menos un simulacro de autoridad que nos permita acreditar nuevamente en el restablecimiento de un sistema de seguridad internacional. Bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido una jornada muy intensa, entonces yo creo que es hora de comer. Y sí les voy a pedir una cosa, en la medida de lo posible, a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, reanudamos el Congreso y además va a ser una parte muy especial porque es la parte que toca a los comunicantes, es decir, a las jóvenes promesas que también nos van a dar su punto de vista sobre las relaciones entre América Latina y Caribe a propósito de la economía y de los conflictos internacionales. Muchas gracias. Que disfruten de la comida.